Buenos días para todos. En el contexto de la embriología antroposófica existe un capítulo fascinante que podríamos denominar la embriología espiritual. Y para esto lo vamos a fundamentar en el trabajo del médico antroposófico alemán Peter Cell, que se nombra innatalidad. Y como pueden ver en la imagen, se trata de seguirle el camino a la preexistencia del ser humano con ese camino hacia el nacimiento, un poco estudiando lo que sucede entre la muerte del ser humano y un nuevo nacimiento. Podríamos iniciar leyendo esta cita de Rudolf Steiner en el texto del estudio del hombre como base de la pedagogía, que dice: queremos trabajar permitiendo que ingrese en nuestro trabajo aquello que, proviniendo del mundo espiritual, quiere llegar a ser humano desde lo anímico, espiritual y también desde lo físico corpóreo. Un primer paso nos acerca a este maravilloso mundo de los niños no nacidos, tema íntimo y complejo que frecuentemente genera sufrimiento y que muchas mujeres lo viven con gran dificultad. Podríamos empezar dirigiendo nuestros pensamientos a ese mundo de los niños no nacidos e invitándoles a que tengan el coraje de intentar regresar a la tierra. Ellos son numerosos, son almas que no alcanzaron a llegar y necesitan nuestro camino y nuestros pensamientos. Nosotros desde aquí les podemos enviar luz, calor y coraje. Pero, ¿de quiénes hablamos cuando hablamos de los no nacidos? Y evidentemente hablamos de los niños que están por nacer con sus madres gestantes, esos que están, digamos, todavía o en la gestación o antes de, como en una gestación espiritual. Fue el pintor italiano Rafael Sanzio quien trajo a la conciencia de la humanidad la presencia de estos niños. Si nosotros miramos la Madonna Sistina, podemos ver aquí arriba a la izquierda una serie de rostros donde aparecen imágenes de niños que muchos autores, empezando por Rudolf Steiner, plantean que se trata justamente de ese mundo de los niños no nacidos que no lograron llegar o que están por nacer. En esa imagen miren todas esas cabezas de bebés, los vivencia Steiner como niños en el espacio espiritual envolvente del cuadro. Y él dice que son almas de no nacidos y no ángeles. Las nubes de la Sistina representan a muchísimos niños, dice Steiner. Y fue el mismo Schopenhauer, el filósofo alemán, quien escribió un poema contemplando este cuadro de Rafael y dice: ella lo lleva al mundo. Él, el niño, mira con pavor hacia su horrorizada y caótica confusión, hacia el correr de su nunca sanada insensatez, hacia el sufrimiento de su nunca mitigado dolor. En este cuadro podemos observar otras cosas que nos han hecho caer en la cuenta de otros autores. Miren, por ejemplo, la polaridad tan particular entre la figura de San Sisto, por eso esto está en la Capilla Sistina, que fue un papa que la mandó construir, ¿sí? Y por eso se habla de la Madonna Sistina, y Santa Bárbara, que era una santa como muy invocada en la época. Santa Bárbara mira hacia el mundo, hacia abajo, y Sisto mira el rostro de la Madonna. Y observen la mirada del niño Jesús, ¿sí? Hermann Green escribe: el niño Jesús se nos presenta como leyendo su destino en el aire y como si pensara en lo que sucederá, algo ya sufrido y vencido. Y su postura corporal, dice Grimm, es la de un niño que piensa. Además, es lindo el contraste con los dos angelitos de abajo que representan como ese bienestar de la niñez. Están como revoloteando ahí entre las nubes y la luz. Mientras María
camina hacia nosotros con decisión, como flotando entre las nubes. Y nótese cómo el torso de María con su velo, toda esta forma, si la unimos con la cabeza del niño Jesús y esto, podemos imaginar la forma de un corazón con esa inclinación que tiene el corazón. Cuando pensamos en niños no nacidos, también pensamos en la matanza de Herodes, esos que llegaron y fueron asesinados y en los que están por llegar o esperando el momento de nacer. Si volvemos a la cara del niño Jesús, notamos que es muy seria y el modo de pensar popular de que es la cigüeña la que retira a los niños de una laguna donde duermen en cálices de flores. Para muchos pensadores esto es más cercano a la realidad que el pensamiento científico. Es la imagen de las almas de los niños que esperan ser traídos por un genio, por un ángel, por un ser alado. Y también la imagen de los no nacidos nutriéndose con miel, o sea, un mundo dorado de donde bajamos a la tierra. El dogma de la creación como dogma tiene su origen en el filósofo griego Aristóteles, quien hablaba de un comienzo para el alma, pero no hablaba claramente de un fin. Y Platón, por el contrario, hablaba de una preexistencia del alma antes del nacimiento. Nosotros continuamos con esta noción. Los no nacidos están como en un mar espiritual esperando descender a la tierra guiados por el mensajero alado. Cuando el ángel lo deja, el niño le pregunta, ¿me vas a abandonar? Y él responde, no, hay muchos lugares en la tierra donde me puedes presentir y percibir. Justamente en el acto de consagración del ser humano se menciona la existencia primordial del ser humano antes de, o sea, su existencia espiritual. Se habla de una preexistencia. Vamos a pensar por un momento en el sufrimiento de esos no nacidos, todos los que de alguna manera fueron evitados por anticoncepción temprana o por abortos, porque si los reconocemos les podemos ayudar. Ellos forman parte de nuestra tierra, necesitan la luz para intentar de nuevo llegar a la tierra. Y tenemos que recordar que la existencia humana tiene dos aspectos. Pensamos en esta línea horizontal, que es la vida en la tierra, que está como justamente marcada por un punto de nacimiento y un punto de muerte. Y un arco espiritual que empieza mucho antes, en esa preexistencia, en esa innatalidad, y que se prolonga después de la muerte hacia el mundo cósmico. Entonces la vida en ese sentido circula como un río, cuya hora de la medianoche está arriba en el mundo espiritual. Y en ese mundo empezamos a preparar nuestra siguiente encarnación. O sea, partimos de esa idea de una vivencia de encarnaciones sucesivas que no hay que creerla, hay que meditarla, hay que incorporarla como algo conquistado a nivel personal. Y sabemos que en esa fuente de la medianoche cósmica, esto nos lo revela Steiner, empieza el ser humano su nueva vida antes de llegar a la Tierra. Allí el espíritu primordial, el Espíritu Santo, enciende en el alma la voluntad de querer regresar al mundo de la tierra. Y las nuevas jerarquías espirituales ofrecen a las almas la opción de retornar. Es el símbolo de la esfera dorada del cuento de la princesa y la rana. O sea, es el pequeño sol en esa esfera dorada que se ofrece como imagen del futuro, del yo futuro del ser humano. Nos dice Steiner en la GA231, pero una cosmovisión sobre aquello que le sucede al ser humano entre la muerte y un nuevo nacimiento puede intensificar el sentimiento de responsabilidad, pues teniendo en cuenta el significado que adquiere este hecho, cuando se considera lo mucho que trabajan los dioses en el ser humano, entre la muerte y el nuevo nacimiento, debemos esforzarnos para que también seamos dignos de ser seres humanos en esta vida terrenal.
Nos dice Sell en su libro, la individualidad humana, su espiritualidad individual, se dirige una y otra vez a la tierra, encarna en un cuerpo, en una familia, en un país y en un tiempo. Y ese yo encarnado, mediante vivencias y experiencias que forman su destino, establece una biografía terrenal. Al volver a la tierra, el alma busca experiencias que equilibren y enmienden los resultados y las consecuencias de su anterior existencia terrenal. Y también busca a los seres humanos con los que alguna vez estuvo, para trabajar con ellos la conformación de un vínculo y realizar un trabajo conjunto. Y esto lo refuerza Steiner en Teosofía diciendo: el alma tendrá que volver a encontrar a los seres humanos a los que estuvo unida en una vida, pues los hechos que entre ellos existieron tienen consecuencias. Miren eso qué importante, cómo encarnamos por grupos, cómo nos encontramos para continuar el trabajo. El espíritu humano, sigue afirmando Steiner, viene a la Tierra a recoger experiencias y a realizar procesos de transformación que solo son posibles aquí. Esta evolución y maduración es la meta de la existencia terrenal. Es una evolución que se desenvuelve entre penas y alegrías, en una actividad plena de sentido en el encuentro con los otros. Steiner puntualizó que los espacios de tiempo entre dos encarnaciones de una individualidad son prolongados y pueden abarcar desde centurias hasta un milenio o más. Esa individualidad espíritu-alma recién ingresa cuando las condiciones de la Tierra se han modificado de manera fundamental, cuando los cambios de la cultura y las formas de vida de la civilización son tales que pueden formar su biografía de una manera nueva. Entre dos encarnaciones, la individualidad del ser humano vive en el cosmos, no en lo que físicamente se entiende como espacio universal vacío, sino en la pura temporalidad, en esferas de fuerzas y vínculos determinados y permeados por una elevada espiritualidad. Steiner nombra esto como las moradas cósmicas estelares. Respecto a la formación espiritual de la nueva constitución física del niño, respecto de su modelo y de su imagen, habló muchas veces Rudolf Steiner con palabras penetrantes. Aunque les parezca raro, tejer el cuerpo físico humano desde el germen espiritual del universo cósmico es la mayor y más significativa tarea que pueda llegar a existir en el cosmos universal, porque este cuerpo biológico humano, de hecho, es, aunque con la conciencia ordinaria no lo notemos, lo más complejo que existe en todo el universo. La labor que el ser humano logra juntamente con los seres espirituales más elevados es la gran tarea magistral del misterio del ser humano. GA 231. Los cuerpos astral o anímico y etérico o vital los recibimos de las jerarquías. Ellas trabajan para brindarle las diferentes envolturas a cada ser humano. Y esta preparación también se dio para los no nacidos. O sea, el verdadero nacimiento empieza con la última muerte. Con la muerte nacemos para el mundo espiritual y ascendemos hasta la medianoche cósmica. Allí preparamos la siguiente encarnación con la ayuda de las jerarquías. Nace un hombre, muere un espíritu. Muere un hombre, nace un espíritu. Lo dijo sabiamente el poeta Novalis. Y a partir de esa medianoche cósmica nosotros vamos a descender por estas 7 esferas de los planetas, ¿sí? Y venimos de arriba para pasar primero por Saturno, Júpiter, Marte.
cuarta esfera, la del Sol en el centro, Venus, Mercurio y Luna para llegar a la Tierra. Y esto en relación con los diferentes órganos. Aquí estarían los tiempos de rotación de esos planetas. A partir de la medianoche cósmica, pasamos por las 7 esferas de los planetas como vimos en la figura. Detengámonos por un momento en la esfera de la Luna, donde retomamos nuestra mochila, nuestro equipaje, nuestras tareas para la siguiente encarnación. Podemos decir que los no nacidos están en el camino del descenso a la Tierra. Nuestra partida consciente es desde la Tierra, con la muerte, de nuevo hasta la Tierra con un nuevo nacimiento. Pero también podemos pensar que partimos del cosmos, del cielo, y volvemos al cielo. La fuente de la vida está en el mundo espiritual, pero cuando pasamos por la esfera de la luna, y esto es clave para los niños no nacidos, ellos se confrontan con la belleza de la tierra y también con todas las tragedias y dificultades de la tierra. A veces los niños que están descendiendo no se sienten capaces de encarnarse y suceden los abortos espontáneos. En los abortos provocados debemos pensar en la vida terrenal de la corporalidad infantil y en la determinación de los padres. La fuente, como ya lo dije, está en el mundo espiritual. A partir de la idea de la preexistencia, se pueden mirar estos aspectos de manera diferente. ¿Cuándo surge el ser humano? ¿En la concepción o en la noche cósmica? Y otra pregunta, ¿los padres eligen a los niños o los niños a los padres? Al parecer, elegimos a los padres para encontrar las condiciones para la siguiente encarnación. Si volvemos al camino hacia la tierra, los no nacidos reciben su paquete de deberes personales en la esfera de la luna. Podemos decir que esta es la tarea correspondiente al karma individual. Steiner dice que las almas se ven atraídas por los colores luminosos en el aura de la Tierra. Estos colores son el resultado de lo que ha vivido la humanidad. Las buenas obras y el amor altruista forman esta aura luminosa y esto genera la esperanza de querer bajar a la Tierra. Cuanto más nos acercamos a la Tierra, más nos damos cuenta de la situación concreta y ahora podemos vivenciar el daño que producen el egoísmo, el daño al medio ambiente. A veces nos asustamos tanto que no queremos dar el mismo paso, el último paso, y nos devolvemos. Actualmente, Steiner habla de una capa de oscuridad alrededor de la Tierra. La actitud y los pensamientos materialistas opacan la luz alrededor de la Tierra. Es la basura anímica de la humanidad. Y ahora la agresión tan fuerte al medio ambiente como el resultado del abandono de lo espiritual y la demasiada importancia a lo material. Esta capa forma una vida sin espíritu, una atmósfera pesada para los que bajan. Muchas veces esto los asusta. Ahí podemos pensar en los abortos espontáneos. Faltó el coraje para dar el último paso. Pero este ser espiritual en los abortos espontáneos deja una huella en la madre. Es como un roce espiritual. Existe, dice Peter Sell, una sensación de sacrificio en los abortos involuntarios, con una gran huella en la madre y algo menos en el padre. Si la madre asimila bien esta pérdida y sale de su propia tristeza, se encuentra con la opción de una búsqueda espiritual en la tierra.
Necesitamos crear ventanas luminosas para los no nacidos, a través de lo bello, lo bueno y lo verdadero. Esas capas tenebrosas que rodean a la tierra asustan a las almas que se acercan, y las ventanas luminosas que creamos para ellos, los que están por llegar, pueden darles consuelo, fortaleza y coraje para llegar. Se trata de la lucha contra las fuerzas de la oscuridad, las que llamamos fuerzas arimánicas. Ariman quiere atar al ser humano a la materia. Ariman no quiere saber nada de nacimientos, sino de muerte y de egoísmo. El nacimiento es una fuerza altruista. Allí solo existe el bien, y ahí Ariman huye. Para el tercer milenio, si nuestra cultura no logra tener en mente a los que bajan a la tierra, a los que están por venir, se volverá bárbara y se forma esa atmósfera oscura y sin espíritu que dificulta la llegada de los niños a la tierra. Creo que esto lo estamos viendo actualmente pues en este ambiente de guerra y de confrontación tan brutal que estamos viviendo. El obrar del fundamento paterno del mundo se hace audible en el Adviento, o sea, cuando está preparando la llegada del niño Jesús, algo que está en proceso del devenir humano. Dios guarda en el alma divina nuestros errores y nos permite redimirlos. Finalmente, ¿por qué no darle un nombre al niño que no nació? Petersen recomienda hacer una pequeña ceremonia para que éste sea aceptado como parte de la familia y él así se despide y puede continuar su propio camino. Una posibilidad de ayudar y de sanar es reconocer a estos seres a través de un pequeño ritual, es darles la bienvenida, darles la despedida y soltarles para que puedan continuar con su camino. También nos podemos preguntar cuándo entran estas dos fuerzas, Ariman y Lucifer, en la vida del niño. Ellos son seres espirituales con una misión particular que forman parte del cosmos y en el momento de la encarnación están presentes. O sea, cuando el niño respira, Ariman acompaña ese proceso de encarnación. Cuando nos acercamos al mundo, atravesamos esa nube de egoísmo de la que hablamos. Los padres también viven una nube de egoísmo. O sea, el deseo de querer tener un hijo también está atravesado por una forma de egoísmo. Por la presencia temprana de Ariman, los niños de hoy están entrando muy temprano en la tecnología, pero si esto lo manejamos adecuadamente y le recordamos su origen espiritual, no habrá tanto daño con la tecnología. Al encontrarnos con los niños, dice Steiner, podemos ver que de la mirada del niño irradia algo que no ha llegado a existir por el simple hecho de haber nacido, algo que permite ver las profundidades del alma humana. Esto es válido para el encuentro con cada niño, también para el encuentro con el arte formativo que preparó Rafael. Quien mira a los niños en los cuadros de las Madonas de Rafael ve que desde sus ojos nos mira lo divino, lo oculto, lo sobrehumano, aquello que todavía está unido al niño un tiempo después del nacimiento. Podemos ver unos ejemplos de tres Madonas ahí, esas miradas tan limpias, tan profundas. Y yo creo que todos tenemos la experiencia de cuando miramos un niño pequeño y él nos mira como que tenemos noticias de ese mundo del que acaba de llegar. Voy a terminar recordando una anécdota de una señora que asistía permanentemente a los bautismos en la iglesia de la comunidad de cristianos de Cali. Y un día el sacerdote le pregunta por qué ella siempre iba a los bautismos aunque no fueran parientes. Y ella le dice con mucha serenidad, es que yo vengo a recibir noticias del mundo hacia el que pronto me voy a ir. Y ellos traen esas noticias de manera clara. En una próxima ocasión
entraremos en la embriología como tal, en lo que sucede en el desarrollo del niño, evidentemente acompañados desde la mirada fenomenológica que nos provee la antroposofía.